Bueno, estábamos en esta parte, vamos a continuar a partir de aquí. Este problema que es de hidrodinámica, es decir, de fluidos en movimiento, vamos a resolverlo. Entonces, vamos hasta la parte de abajo. Aquí vamos a poner el problema. Veamos, a través de la siguiente tubería transita petróleo. Ya me están diciendo que es una tubería por donde pasa petróleo. Transita petróleo. Encontrar la velocidad del fluido a la salida del tubo. ¿Qué velocidad sale? Nota, la densidad del petróleo considera las 800 kilogramos sobre metros cúbicos. O sea, me da la densidad del petróleo. Entonces, me piden la velocidad del fluido a la salida. Entonces, lo que yo necesito es la ecuación de continuidad. La que me dice velocidad por área 1 es igual a la velocidad por área 2 del tubo. O sea, dicho de otra forma, la ecuación de continuidad nos dice que el flujo, perdón, no, el gasto que existe a la entrada de un tubo es el mismo gasto que existe en la salida, sin importar si el tubo se hizo más grande o más pequeño. Si el tubo se hizo más pequeño, pues va a incrementar la velocidad del fluido. Es como cuando, repito, pones el dedo en una manguera, incrementa su velocidad. Si el área la hace más pequeña, incrementa la velocidad porque incrementas también la presión. Caso contrario, si el área se hace más grande, la velocidad del fluido se hace más lenta, de manera inversamente proporcional. Esa es la ecuación de continuidad, que me relaciona la velocidad de la entrada, la velocidad de la salida y el área de la sección transversal del tubo. Es decir, como si vieras el tubo de frente, el círculo, el área de eso. Entonces voy a poner aquí la ecuación de continuidad, que es lo que necesito. Y lo que me piden es la velocidad de la salida del tubo. O sea, me piden velocidad 2. Primero vamos a ver si contamos con los demás datos. A ver, la velocidad 1, sí, de hecho el problema creo que me la da. Vamos a ver. Velocidad 1, la velocidad de entrada, aquí está, 5.8 metros por segundo. Y ya está como la quiero, metros por segundo. No hay nada que cambiar aquí. Velocidad 1. Ahora, área 1. El área 1 creo que no nos la dan como tal. Nos dan el diámetro. Pero acuérdense que de aquí tienen que transformar. Para sacar un área de un círculo no me sirve el diámetro, tendría que ser radio. Entonces dividimos 5.8 entre 2. 5.08 entre 2. 0.08. 5.08 entre 2. Ahí está, 2.54, es el radio. Pero estos son centímetros. A mí centímetros no me sirven. Acuérdense que la fórmula de área es pi por radio al cuadrado. Me falta aquí poner el pi. Pi por radio al cuadrado, es decir, pi por el radio elevado al cuadrado. Pero el radio no lo podemos dejar en centímetros, tiene que ser a fuerzas metros. Por lo tanto, habríamos de dividir esto entre 100. Si dividimos 2.54 entre 100, tenemos como resultado 2.0254. Ahí está. Sí, eso ahora sí sería metros. 0.0254 metros. Repito, transformé centímetros a metros. Para transformar de centímetros a metros tienes que dividir entre 100. Entonces, resolvemos esto. Pi por radio al cuadrado. Ahí está el radio y en metros, como lo necesitamos. Entonces, el radio, esto al cuadrado, multiplicado por pi. Aquí tenemos el área. Esto es el área en metros cuadrados. Repito, hablamos de un área, entonces son metros cuadrados. Sería 0.002026 metros cuadrados. Esta es el área 1. Ahora, de la misma forma sacamos el área 2. Igual, tenemos que hacer todo ese procedimiento.
Ahora con el área 2. Sería pi por radio al cuadrado. Bueno, el área 2 tiene de radio 2 porque el diámetro es 4. Entonces el radio tiene que ser 2. Entonces, de radio tiene 2, pero hay que dividirlo entre 100. Entonces sería 0.02 metros. El radio del área 2, esta. Ahora, 0.02 al cuadrado. Y esto multiplicado por pi. Aquí es el resultado. Son números muy pequeños. 0.001256 metros cuadrados. Listo, ya tengo las dos áreas, área 1, área 2 y velocidad 1. Ahora, ya que tengo todo esto, ya puedo sacar la velocidad 2. Despejando de la ecuación la velocidad 2, es todo lo que tengo que hacer. Si despejo de la ecuación velocidad 2, esto me va a quedar, o sea, este lado de acá, dividido entre el área 2, porque para despejar velocidad 2 tengo que pasar dividiendo el área 2. Así. Ya nada más acomodo la velocidad del otro lado, es una ecuación, puedo voltearlo, es válido, para que se vea mejor, y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Listo, entonces tenemos la fórmula, solamente lo que nos queda es sustituir todos los valores. Sustituirlos. Entonces, sería finalmente 5.8 metros sobre segundos multiplicado por área 1, que es 0.002026 metros cuadrados, y dividido entre 0.001256 metros cuadrados. Resolvemos y ya está. Ya habremos resuelto este problema. En sí lo complicado de este problema era convertir a los radios, vaya, los diámetros a radios y en metros, pero pues tampoco es algo muy difícil. Entonces, ya nada más hacemos esto. 5.8 por 0.002026 dividido entre 0.001256. Esa es la respuesta. Metros por segundo, porque hablamos de velocidad. Entonces, solo miren esto. La velocidad de la salida del tubo es mayor que la velocidad de entrada. Y eso está clarísimo. Tiene que ser mayor porque la anchura del tubo aquí es más pequeña, es menor. Por lo tanto, la presión aumenta, por lo tanto, la velocidad de la salida aumenta. Por eso, nuestro resultado es una velocidad mayor que la velocidad de entrada, que es esta. Así que eso tiene pintas de ser correcto. Y aquí está. La respuesta número 3, aquí estaba, 9.35 metros por segundo. Esa es la respuesta de este problema. Tenía que ocupar entonces la ecuación de continuidad. Y ya nada más nos quedan las últimas dos preguntas. Para esas últimas dos preguntas, pues, vaya, son como incisos del problema anterior. O sea, todo viene del mismo. Me preguntan, ¿cuál es el gasto del tubo del problema anterior? O sea, encontrar este gasto, el gasto de este tubo. Acuérdense que el gasto lo pueden encontrar de dos formas. El gasto puede ser volumen dividido por tiempo, o el gasto también lo pueden sacar multiplicando área por velocidad. Hay dos formas de sacar el gasto. En este caso solo podíamos multiplicando área por velocidad. ¿Cuál es el gasto? Bueno, multiplicamos área por velocidad, cualesquiera, ya sea la 1 o las dos, las que quieran. Las dos tienen que dar igual. Voy a agarrar el área, voy a agarrar el 1. Entonces, esto es igual a gasto. Entonces multiplico velocidad 1 por área 1 y ese es mi gasto, ¿no? Que de hecho está acá arriba. ¿Qué es lo que está acá arriba? De hecho es lo que está acá arriba.
Veamos cuánto me da. Es 5.8. 5.8 multiplicado por 0.002026. Y ese es el resultado. Esto sería metros cúbicos sobre segundos. Eso es un gasto. Acuérdense que el gasto se mide en metros cúbicos sobre segundos. Ahí está. Muchos se habían olvidado de esto, que el gasto también se sacaba multiplicando velocidad por área. Se los dije en su momento. Porque metro sobre segundo por metro cuadrado va a dar metro cúbico sobre segundo y ese es el gasto. Bueno, ya casi terminamos. A ver, ya lo último que nos queda aquí abajo es el flujo. Ya sería el final de ese problema. A ver, dame un segundo. En el caso del flujo, necesitaban la densidad, pero el problema ya no los daba. Nos daba la densidad del petróleo. Entonces, porque para sacar un flujo es masa sobre tiempo. Para sacar un flujo es dividir masa entre tiempo. Flujo igual a masa sobre tiempo. Entonces, el tiempo ya lo pueden obtener directamente del inciso anterior. Ahora lo que faltaría sería la masa, obtener la masa. A ver, ¿cómo obtendrían la masa? Bueno, la densidad. La densidad está acá arriba. Ah, no, el problema me lo dice, ¿no? 800. Entonces, miren, la masa también es igual a la densidad. Densidad multiplicada por el volumen. Si tú multiplicas densidad por volumen, eso es masa. Tenemos la densidad, sí, 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Y justo como lo queríamos, kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos el volumen también. El volumen directamente, no lo tenemos así directamente, pero es lo mismo que el numerito que está acá arriba, es el mismo. Es el mismo numerito. Porque esto es metros cúbicos por segundo. Entonces es el mismo volumen que tenemos que manejar y transformar a masa. O sea, para que en lugar de que sea metros cúbicos por segundo, nos quede kilogramos por segundo. Y esa es la idea. Y esa es la idea. Entonces, esto multiplicado por 800. Ok, me queda como resultado 9.4 kilogramos. 9.4 kilogramos, ¿ok? Entonces, como resultado final, 9.4 kilogramos viene siendo lo que es mi flujo. Porque en flujo esto quedaría de la siguiente forma. 9.4
kilogramos por segundo. Porque repito, estoy cambiando los metros cúbicos que tenemos acá arriba, los estoy cambiando por masa en kilogramos. Y como eso se ha referido por segundo, o sea, metros cúbicos por segundo, transformamos eso a masa y sería ahora kilogramos por segundo. Y este sería el flujo, resultado del último problema. Entonces ahí acaba el examen, eso era todo. Eso era todo el examen. Yo creo que los últimos problemas vendrían siendo como que los más complejos, pero tampoco era la gran cosa, la verdad. Así que, bueno, pues ahí está. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta respecto a estos problemas, chicos. ¿Dudas, preguntas con estos problemas? ¿Nadie? ¿Seguros? Si no hay dudas, para seguir. Ya de una vez, o sea, ya con esto dimos la revisión del examen y ahorita voy a entregar lo que sería el temario para el segundo periodo de evaluación. Ya el segundo. Vamos rápido, casi, casi. A ver, entonces, si no hay preguntas, igual ahí en línea, ya voy a cerrar esto y voy a abrir un nuevo archivo donde vamos a empezar nuestro segundo periodo. Deme un segundo. Deme un instante. Voy a cerrar esto. Voy a minimizar esto. A ver, espérenme tantito, ya en línea. Muy bien, entonces el segundo periodo de evaluación nos habla de termología. El primero fue hidráulica, el segundo es termología. Voy a cambiar aquí el lenguaje. Termología. A ver, ¿a qué les suena de ustedes que significa la palabra termología? ¿A qué les suena? Ajá. ¿A alguien más? ¿A qué les suena la palabra termología? ¿Cómo a quién les recuerda? ¿Nadie? Pues miren, termología es la rama de la física que estudia el calor y la temperatura y los instrumentos que sirven para medir esa misma temperatura, como los termómetros. Y el calor también. Primero que nada hay que discernir, calor y temperatura no son el mismo concepto, son cosas muy diferentes, pero bueno, en el transcurso de estas clases vamos a dilucidar eso, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es calor y lo que es temperatura. Entonces, termología engloba todo esto, ¿no? Termología engloba todo esto. Este sería bloque 2. Solamente vemos aquí en este caso un tema. Les dije que el temario es corto, calor y temperatura. El temario es corto, comparado con el primer parcial, muy, muy corto.
Sí, un tema con 4 subtemas. Escalas de temperatura. Sí, posiblemente abarquemos este bloque de termología y un poquito del siguiente. El siguiente bloque es electricidad. Porque les digo, este es muy corto y si nos da tiempo, vamos a abarcar un poco del siguiente bloque. Porque el último bloque, o sea, electricidad, sí también está largo. Entonces, escalas de temperatura, el primer tema. Segundo tema, hablamos de dilatación de los cuerpos. Tercer tema, hablamos de calorimetría. Por último, hablamos de transmisión de calor. Y eso es todo de este bloque. Si nos da tiempo, vamos a ver un poco del bloque siguiente, el bloque número 3. El bloque número 3 es electricidad. Insisto, si nos da tiempo, si no, bueno, pues ya vemos electricidad en el último parcial nada más. En todo caso, si llegáramos a ver el bloque 3, competiría o formaría parte de los siguientes temas. Que sería electricidad del bloque 3. Electricidad. Empezando por electrostática. Y aquí en electrostática vemos los siguientes temas. Vemos cargas eléctricas. Vemos ley de las cargas eléctricas. La famosa ley de Coulomb. El campo eléctrico. Y potencial eléctrico. Y ahí queda. Si nos da tiempo, veríamos hasta aquí. Y eso sería todo lo del segundo parcial. O sea, lo que abarquemos de esto sería el segundo parcial. Empezamos con calor y temperatura, o sea, con termología. Y terminaríamos con electrostática, que es la primera parte del bloque 3 de electricidad. Y aquí solo faltaría electrodinámica, pero eso ya sería para el último parcial, el tercer parcial. Mientras tanto, bueno, pues aquí les dejo el tema para el siguiente periodo de evaluación, el temario. Ahí copienlo si quieren, tómenle foto, tómenle captura, como quieran, pero ahí ténganlo en sus apuntes, ¿no? El temario. Bueno, ¿preguntas, dudas respecto a esto? ¿Ninguna? ¿No hay dudas ni preguntas respecto a esto? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, supongo que ya pueden retirarse, ¿ok? Me refiero allá en línea. Ya pueden salir si no tienen dudas. No tiene caso que sigamos aquí. Ya el jueves empezamos con los temas. El jueves empezamos con termología. ¿De acuerdo? Bueno, pueden retirarse. Lindo día, nos vemos el jueves. Bye.